muy amablemente, algunas veces abusamos de su tiempo. Estamos hablando del profesor Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, miembro de la CONADU. Buen día, profe. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, los saludan desde los cronistas de la mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, profesor. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, profesor, la CONADU que se vuelvan a retomar las paritarias y que no todo termine con un decretazo, profe. Sí, la CONADU Histórica y todas las federaciones estamos solicitando la reapertura de la paritaria, que en este momento el gobierno nacional ha decidido otorgar el aumento que acordó con UPCN a nivel nacional a los universitarios por considerarnos parte de la administración nacional. Existió en un 2% de aumento en noviembre, 2% ahora con el sueldo de diciembre y discutir el año que viene en marzo. Claro, o sea que se va va a esperar hasta marzo. Increíble. A ver, profe, este acuerdo que tuvo con UPCN por lo menos tiene la miserable suma de 30.000 pesos como tipo bonificación, un tipo bono, no es remunerativo. Tengo entendido que al sector universitario y no docentes es ni siquiera eso, ¿cierto? Sí, nosotros estaríamos sin el bono, así que sería solamente el aumento de porcentajes acordado a nivel nacional con UPCN y bueno, y después trasladado mecánicamente a la paritaria universitaria. Sí, ha pasado mucha agua debajo del río con la información y con que tiene que ver justamente con el sector docente a nivel nacional, las universidades, debido, todo lo que sucedió, todo esto que la movilización de la sociedad en dos instancias diferentes, pidiendo justamente el financiamiento educativo, pidiendo por el salario de los trabajadores de la educación universitaria, trabajadores de profesores y docentes y no docentes. Fue muy poco lo que se logró en materia porcentual, pero hubo de alguna forma una recomposición, de alguna forma diciendo el gobierno nacional, nadie puede ganar menos que esto en lo que es la educación universitaria. Ese porcentaje, de acuerdo cómo se le denominó, de alguna forma... La garantía salarial. La garantía salarial llenó un poco la expectativa. Y mira, la garantía salarial ayudó un poco en un momento. Bien. Para los docentes, debido a que... Pero se cubre a un sector de los JTP, de los adjuntos, y ayudantes de primera, ponerle con menos del 50, que cobren menos del 50% el porcentaje de antigüedad. Y en el caso de los ayudantes de primera, hasta el 80%. Entonces, terminó cubriendo un universo pequeño, no el total del mismo, una parte del universo limitado, en las nuevas condiciones en las que se pagó, si bien nosotros lo tomamos como un triunfo porque el gobierno lo había eliminado a eso. Pero a su vez, en este momento, la mayor preocupación que tenemos con el gobierno nacional es que los aumentos salariales, si bien nos reconocieron que estábamos más atrasados y hubieron dos aumentos que nos dieron un 6% extra y un 5,4% extra, eso nos dejó, al igual que el resto de los estatales, nacionales. Y después, en esa lógica nos ha metido en la pauta de UPCN. Por lo tanto, hay mucha molestia porque los docentes universitarios sienten, como todo, que los aumentos están por debajo de la inflación o de lo que deberían haber sido. Profe, sin contar, ¿no?, este aumento que tiene que ver con la garantía salarial, porcentualmente, ¿cuánto se les ha aumentado a los docentes universitarios de todo el país por parte del gobierno nacional en porcentual, ¿no?, teniendo en cuenta este 2%, esta niña, porque ya es una burla por parte del gobierno nacional que le dé
4 Claro, en noviembre claro. y les está dando 2 en noviembre. Usted lo 4, que dé, Daniel, claro. dale un en 2 meses es realmente una burla. Dale 1% a los docentes universitarios en el mes más emblemático, diciembre, que hay un poco más de gasto. Bueno, ¿cuál fue el total del porcentaje? Y mirá, nosotros tenemos que decir que en el mes de enero no tuvimos aumentos salariales, después tuvimos un 16% en marzo, se contemplaba enero, febrero, que fue un 10 acordado con el gobierno anterior y 6 que le sumó el gobierno. Bien. A partir de ahí nosotros hemos tenido aumentos del 2, del 3%, un par de veces el 6 y otro del 8 y siempre por debajo de la inflación, como que es lo que ha pasado con todos los estatales. Nosotros tenemos que una inflación acumulada de casi el 200%. Y los aumentos salariales superan apenas los 100 o estamos cerca. Claro. Si hago la cuenta total, no sé si llegamos. Claro. Entonces, hemos tenido, como todos, una pérdida real del salario, que es lo que más está preocupando a la gente. Profesor, ¿les preocupa, me imagino, demasiado que no se tenga presupuesto 2025 y que se vuelva a depender de la arbitrariedad de capital humano de la ministra Petovelo, en donde seguramente en marzo van a tener que ir los sectores a solicitarle fondos para que las universidades puedan trabajar en el 2025? ¿Ves el tema en el presupuesto también está incluido los salarios? Me imagino la preocupación que debe haber, ¿no? Sí, una preocupación importante debido a que el gobierno nacional ha decidido no discutir el presupuesto universitario. En realidad el presupuesto en general. El presupuesto nacional. El presupuesto nacional, y esto ha prorrogado de nuevo el presupuesto 2023, que el año pasado alcanzaba hasta junio, julio, ahora va a durar menos, y a partir de ahí va a depender de las asignaciones arbitrarias que decida el gobierno nacional. Entonces estamos preocupados porque entendemos que todas estas actitudes están poniendo en una situación de mucha debilidad a nuestras instituciones en general, además de la universidad, y por lo tanto el gobierno nacional me parece que se está abusando para poder tener un manejo de fondos discrecionales en el marco de una próxima elecciones que van a haber. Claro. No solo doblegar a las universidades y complicar su existencia en el caso de que no manden el presupuesto necesario. Estimo que puede haber mucha conflictividad nuevamente, pero además de eso, a las provincias. Profe, se viene enero. Si el gobierno no vuelve a convocarlos a la mesa, que a ver, tampoco fueron paritarias, ¿cierto, profesor? Era una simple comunicación en donde se les decía hay esto y hay esto, nada más. Pero si ni siquiera eso, no llega a haber ningún tipo de respuesta por parte de el secretario de Políticas Universitarias, de parte de Álvarez. ¿Qué puede suceder a partir de febrero, que es cuando comienza nuevamente el movimiento en las distintas universidades del país, con los docentes, por ejemplo? Un año bastante complicado, ser que los docentes no quieran iniciar las clases o que quieran ir a medidas duras. Todo eso tenemos que consultarlo durante el mes de febrero para ver cómo continuamos, y que además puede estar agravado con el financiamiento universitario. Se puede dar de nuevo esta mezcla de combinación de falta de presupuesto y falta de aumentos salariales. Entonces es muy posible que estemos en un escenario muy parecido al que hemos estado este año. A esta solicitud que ha hecho la CONADO Histórica y las otras justamente representantes de los trabajadores a nivel nacional, ¿ya lo han presentado? ¿Han tenido alguna información en caso de haberlo presentado? ¿Alguna novedad por parte del gobierno nacional? Mira, sí lo hemos presentado, pero no hemos tenido ninguna respuesta de parte del silencio de radio. Nacional. Claro, sí. La verdad que
Se han presentado, pero no hay ninguna respuesta. Esperemos que no hagan la gran oso y aprovechen los meses justamente de receso, que son enero y mediados de febrero, para recién llamarlos en marzo, ¿no? Y el gobierno creo que está jugando todo el tiempo con esta situación, por eso este aumento en diciembre, por eso no responden. Ellos creen que en ese sentido ganan bastante tiempo y están decididos a llevar su plan de gobierno y de ajuste a los trabajadores a rajatabla. Lamentablemente ellos están en esa situación, por eso es que no responden a ninguna nota, a ningún pedido, a nada. Le hago la última para no abusar de su tiempo, profesor. El día 26 del corriente, es decir, un día después de las Navidades 2024, el Consejo Superior... No, la ASA, va a haber asamblea universitaria por el caso de esta trabajadora no docente, en el caso denominado el caso Bloch. ¿Los gremios en la asamblea universitaria están representados? Tenemos consejeros que son afines y nada más, pero la asamblea universitaria es el órgano máximo de gobierno, integrado por el Consejo Superior y los consejos directivos. Veremos qué sucede, cómo actúa la asamblea, si en consonancia o no por lo que ha planteado la oficina de sumario y de legales, que piden la expulsión del decano, o si, bueno, deciden otra cosa. Empieza un 2025 bastante movido, ¿no?, para la Universidad Nacional de San Juan, teniendo en cuenta, bueno, que ya en el transcurso, ¿no?, de estos últimos días, la propia universidad ya sacó justamente, ¿no?, lo que es la fecha electoral 2025. Recordemos que hay renovación de todas las autoridades, esto es desde el rector, vicerrector, decanos en todas sus facultades. Bueno, un año movido, ¿no?, lo cual implica de que por lo menos hasta el 1 de julio del año que viene, que asuman las primeras autoridades, va a haber mucha movilidad política dentro de la universidad, ¿no? Sí, un año con mucha movilidad política, debido a que es un año en el que se eligen todas las autoridades universitarias, tanto a los binomios que van a dirigir las facultades y la Escuela de Ciencia de la Salud y el rectorado, como todos los consejos, y atravesado por un año particular en la que no solo hay una problemática salarial, sino que tenemos una problemática presupuestaria muy importante, que esto va a determinar también cómo va a ser el ritmo. Entiendo que va a ser intenso. Esperemos que todo se dé en plena normalidad, es decir, que no se dé en medio de un conflicto con los docentes por el tema salarial, que estén de paro los docentes, por ejemplo, porque estamos hablando que las elecciones van a ser en junio, que haya conflicto o que haya problemas de operatividad, es decir, porque no alcanza el dinero para abrir algunas casas de altos estudios. Esperemos que todo esté dentro de los cajiles normales, ¿no, profesor? Sí, nosotros esperamos que todo se dé dentro de los cajiles normales, lo más que se pueda, pero bueno, estamos complicados. Por último, lamentablemente estamos complicados. Por último, profesor, teniendo en cuenta que usted también es docente provincial, justamente en algunas escuelas, ¿no?, de la provincia de San Juan. Del interior de la provincia, en escuelas rurales, como normalmente le llamamos nosotros. Bueno, se cerró la negociación por parte del gobierno de la provincia con esto que es las paritarias para el mes de diciembre, el mes de enero, y cerraron por decreto, sin llegar a un acuerdo, ¿no?, con este bono de 100.000 pesos que se está ya por cobrar. Justamente hoy ha salido la fecha, la dábamos hasta mañana temprano, justamente la fecha de cobro del aguinaldo, del bono y del salario de diciembre, con el 2.4% de aumento. Como docente, más allá de ser el secretario general de un sindicato tan importante a nivel universitario, provincial, pero como docente provincial, ¿qué le parece esto de haber cerrado en forma intempestiva? Porque yo pensé que iban a llegar a un arreglo, porque después de reuniones tan largas, se cerró por decreto, ¿no? Entiendo que es una situación que no es buena,
porque se ha cesado por decreto es porque no se ha conformado o no se ha llegado al mínimo acuerdo entre los sindicatos que se presentan en la provincia y el gobierno provincial, pero entiendo que bueno, que ha sido entre todo mejor que lo que nos está pasando a nivel nacional. Veremos ahí cómo continúa, cuál es el humor de los docentes. Creo que los aumentos salariales, por un lado está bueno que sea por IPC, pero por otro lado evidentemente el IPC no está representando la canasta básica actual de los trabajadores y de los docentes, entonces ahí es donde surge la diferencia, Claro. porque en el IPC no están entrando ni los servicios, ni las comunicaciones, ni en otros Claro. elementos que son los que están siendo un flagelo en este momento para los trabajadores. Sí. Profesor, le agradecemos la comunicación telefónica y obviamente lo vamos a seguir consultando. Me imagino que van a ganar hasta el 31 de diciembre, por lo menos, o el 30 de diciembre, a ver si tienen algún llamado por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Sí, tenemos que esperar, nosotros tenemos que hacer los llamados y, como dice, informar si se produce o no alguna respuesta. Bien. Ojalá así sea y que los llamen pronto, pero seguramente vamos a estar en comunicación con usted previo a esto que es llegar a fin de año. Le damos las gracias por su tiempo, por su atención y dentro de pocos días vamos a estar nuevamente en contacto. Muchas gracias. Muchísimas profesor. gracias. Muchas Daniel, gracias a ustedes, hasta luego. muchísimas gracias. Fue el profesor Jaime Barcelona de ADICU charlando. Bueno, están solicitando. Hombre, me parece un bueno, 1% en el mes. Sí. Esto es como, discúlpeme la Bueno, expresión, ¿no? Se les ríe en la Mira, cara. Daniel, es gran parte del éxito del gobierno, Daniel. Sí. Mire, el ajuste en el sector público salarial ha sido tremendo. Total. Es- Empleo público nacional. Total. y en la parte privada también el gobierno se ha resistido a homologar todo tipo de paritaria que se le escapara un poquito de más, Claro. digamos, de la inflación, Daniel. Claro. Vamos a charlar en las próximas horas porque ya hay un gremio que está adelantando paritarias, Daniel. Estamos hablando del gremio bancario.